Hola amigos y hermanos del Centro Familiar Cristiano. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión dominical. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite estar reunidos a través de este medio. En Primera de Pedro 1:3 dice: Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo por medio de la resurrección de Jesucristo para darnos una esperanza viva. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos a través de este medio. Te pido, Padre, que tú bendigas este tiempo. Bendice la palabra que va a ser traída en esta hora. Te rogamos, Señor, también que tomes tú el control de todo este tiempo. Alabamos y bendecimos tu nombre y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús vive y reina. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Queremos invitarle a que de donde usted se encuentre nos acompañen a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor a través de las siguientes alabanzas. Muy buenos días a todos mis hermanos en esta mañana. Es un placer para mí poder estar con ustedes y poder tener estos tiempos de alabanza, de adoración y animarnos juntamente. Así que la persona que usted tiene al lado ahí en la casa, usted anímelo porque hoy es el día que ha hecho el Señor. Así que vamos a gozarnos y alegrarnos en su presencia. Amén. Nuestra bandera, la victoria está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Él murió los pecados, sepultado al tercer día, resucitó conforme a las escrituras, se apareció a muchos mostrando su gracia y su poder, triunfando en victoria. La victoria está en Jesús, nuestra bandera. La victoria está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Y pondrán en el Señor las naciones, su esperanza. No apagará el fuego que humea ni partirá la caña quebrada.
establecer la justicia en victoria. La victoria está en Jesús, nuestra bandera. La victoria está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Gracias a la victoria está en Jesús, nuestra bandera. La victoria está en Jesús. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. Gracias damos a Dios que nos da la victoria. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Señor es nuestro capitán, su ejército victorioso va. Su gloria se verá en todo lugar. Un canto digno, un canto de poder. Gloria a Dios, hemos vencido ya. No hay arma en contra nuestra a vencer. ¿Por qué? Porque nuestro capitán es Cristo. Nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey, porque nuestro capitán es Cristo. Nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Pues marchando en su ejército, llaves de triunfo en su diestra están. La tierra prometida nuestra es. Canta, canta un himno, un canto de poder. Gloria a Dios, hemos vencido ya. No hay arma en contra nuestra a vencer. Porque nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Porque nuestro capitán, ¿quién es?
seguimos su paso. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Porque nuestro capitán es Cristo, nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Porque nuestro capitán es Cristo, nosotros seguimos sus pasos. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Nadie podrá en contra de nuestro rey. Nadie podrá en contra de nuestro Es poder tener el privilegio de exaltar el nombre de nuestro Señor. Queremos invitarle ahora a poder escuchar lo que Dios tiene preparado para nosotros a través de su palabra por medio de nuestro pastor Euclides Villalobos. ¿Qué tal? Que el Señor les bendiga, hermanos. Contento de saludarles en esta hermosa mañana. Sean todos verdaderamente bienvenidos. El tema que queremos desarrollar hoy se titula La Iglesia, comunidad llena de vida. Y la reflexión está basada en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Aunque no vamos a leer todo el capítulo 2, sino que hemos seleccionado básicamente del versículo 36 al versículo 47, el cual procedo a leerles inmediatamente. Dice así la palabra del Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados,
y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, te ruego, Señor, que añadas bendición a tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de revisarla. En el nombre de Jesús. Bueno, lo primero que quiero comenzar diciendo, hermanos, es que estamos frente a un libro, el libro de los Hechos, a un libro que está basado en una serie de relatos. Y enfatizo esta palabra, relatos, de tal manera que nos es fácil entender que estos relatos obedecen o son consecuencia de algo que había pasado en la iglesia. Es decir, ellos no tenían en común todas las cosas porque las tenían en común simplemente como un acto humano, voluntarioso, dadivoso, generoso. No era así. Tampoco se puede decir que los apóstoles hacían señales, milagros y prodigios porque, vaya, eran tremendos hombres de Dios y punto, y cerramos el capítulo. Eso no era así. Esa simpleza o simplicidad con la que podemos mirar esto obedece a algo que había sucedido. Y es aquí donde está la parte primaria que quiero enfatizar esta mañana preciosa, hermanos. ¿Por qué? Porque podemos corrernos el riesgo de tomar estos relatos del libro de los Hechos e interpretarlos sobre ellos mismos, olvidando que ellos son consecuencia de algo que había sucedido en medio de la iglesia. Sí, una iglesia llena de vida, pero esa llenura de vida de la iglesia que se dejaba ver en el testimonio de la iglesia, en la forma que vivían, en lo que hacían, etcétera, obedecía a algo más profundo que la simplicidad del relato al que estamos siendo expuestos. Ahora bien, ustedes recordarán que Jesús, antes de ir al sacrificio, anunció a sus discípulos que era importante que Él se fuera, porque si Él no se iba, el Consolador no vendría. Atienda esta afirmación de Jesús porque era supremamente importante. Ellos, los discípulos, debían tener claro, meridianamente claro, que ellos debían esperar que viniese el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dijo Jesús que Él les enseñaría, les mostraría lo que habría de venir. Él les instruiría acerca de lo que Jesús les había enseñado. Entonces debemos interpretar que habían no varias, sino muchas cosas que Jesús había enseñado y que no se entendían. En una de las reflexiones que subimos a YouTube las semanas pasadas, hacíamos énfasis en las veces que los discípulos, que los apóstoles específicamente, no entendían a Jesús. Bueno, Jesús sabía que todo lo que Él hablaba con ellos no se iba a entender, así que era necesario que viniese el Espíritu Santo para que les enseñase, pero también para que les diese poder para enfrentar todo lo que ellos como iglesia naciente tenían por delante. Así que 50 días después de la resurrección de Jesús, ocurrió lo impensable. Y digo lo impensable porque además de que Jesús anunció
que el Espíritu de Dios vendría, que el Consolador vendría, eso no se entendía a grandes rasgos, no se entendía. Y no se entendió hasta que sucedió. Qué tremendo es eso. Aunque Jesús se lo explicó diciendo, bueno, es como ríos de agua viva cuando corren y saltan de tu interior. Pero no se entendía el concepto hasta que sucedió. ¿Qué sucedió? Bueno, un buen día, como era normal para los apóstoles, los discípulos, María, la madre de Jesús, y todos los que vivían en ese caserón, en esa casona que llamaban el aposento alto, ellos estaban ahí normalmente como un día cualquiera, y estaban orando, como solían hacer todos los días, buscando el rostro del Señor. Pero ¿qué sucede? Estaban celebrando en Jerusalén, básicamente una de las fiestas que se había ordenado que los judíos debían ir a Jerusalén para celebrarla. Además de la Pascua y los panes sin levadura, estamos hablando del Pentecostés. La fiesta de la semana, sí, estamos hablando de la fiesta de las semanas, la que en el Nuevo Testamento llamamos la fiesta del Pentecostés. Así que estaba Jerusalén llena de gente que venían de toda parte de esa área de Palestina. La gente hablaba diversos idiomas, venían del Ponto, de Galacia, de Frigia, Panfilia. Bueno, eso era un bullicio de gente y todos hablando idiomas diferentes. La verdad, no sé cómo se comunicaban, pero eso era o tenía que haber sido algo realmente tremendo. Bueno, en ese contexto, viene el Espíritu de Dios y se derrama sobre esos 120 que estaban en el aposento alto. Eso abrió la puerta, porque una de las cosas que pasó era que simplemente ellos comenzaron a hablar en lenguas humanas, lenguas terrestres. ¿Qué hablaban? Hablaban las maravillas de Dios. Compartían lo que Dios había hecho, compartían acerca de Jesucristo, cómo había venido y había muerto en la cruz y había resucitado. Ese era el mensaje que ellos compartían. ¿Cuál es el punto? Que ellos estaban entendiendo en su propia lengua, que se les estaba predicando el mensaje de la palabra de Dios. Tanto así que expresaban, ¿no son estos galileos? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestra propia lengua las cosas que Dios hace o ha hecho? O sea, había una gran sorpresa, pero otros que eran realmente escépticos decían, eso es tontería, lo que sucede es que están borrachos. Bueno, ese elemento marcó a la iglesia para siempre, porque cuando vino el Espíritu Santo, fue el inicio de la iglesia del Señor. Y allí comenzó la iglesia a vivir en la dimensión de lo que acabamos de leer en estos versículos. Vaya, producto de que vino el Espíritu Santo, tenían todas las cosas en común. Producto de que vino el Espíritu Santo, estaban haciendo oraciones juntos, comían juntos. Vaya, como vino el Espíritu Santo, recibieron la palabra, se bautizaron y eran llenos del Espíritu Santo. Como vino el Espíritu Santo, la vida de ellos comenzó a transformarse poco a poco. Tan grande fue la transformación que el Espíritu de Dios provocó en la iglesia. Y provoca, porque esto no es una cosa de que pasó y se quedó en la historia. Hermanos, quiero decirle que la historia del libro de los Hechos todavía la estamos escribiendo. Esto no lo mire como un elemento aislado, allá, lejano, no. Comenzó así. Y estoy tratando de traerle a usted de la mano en un viaje en el tiempo, para que usted vea que cuando decimos que la iglesia es una comunidad llena de vida, ¿a qué es a lo que nos estamos refiriendo? Así que, practicando ellos estas cosas, dice, algunos, o sea, los que recibieron la palabra, ¿qué hicieron? Se bautizaron y como consecuencia se agregaban a la iglesia. Eso era
el 1, 2 y 3 de la iglesia del primer siglo. Recibían la palabra, se bautizaban y se agregaban a la iglesia. ¡Wow! Yo quiero decirles que después de 2000 y tantos años, eso no ha cambiado. Todavía hoy, la predicación del Evangelio, todavía hoy, la guarda de la iglesia sobre la gente que se agrega a ella, todavía hoy la iglesia crece de esa manera. Y verdaderamente que la iglesia lo entendió, porque no olvidamos que esto es consecuencia del primer discurso de Pedro. O sea, Pedro le dice, estos no están llenos de mosto, no están borrachos, apenas la hora novena del día y ellos no están borrachos. Lo que sucede es que esta es la promesa del Padre que se cumplió en este momento. Entonces, podemos a través del trazo del discurso de Pedro entender que la iglesia del primer siglo, desde el primer momento, entendió lo que estaba pasando. Ahora, si usted me sigue con cuidado, usted sabrá que lo que acabamos de leer, perdonen que reitere esto, pero es tan importante, lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos, hermanos míos, era consecuencia de lo que Dios había determinado que habría de suceder. El Espíritu Santo habría de venir, la iglesia habría de comenzar de una manera poderosa. Y eso nos ha alcanzado hasta el día de hoy. Mire lo que quiero decirle con esto. Mire lo que quiero decirle con esto. En la antigua Jerusalén, y de hecho en toda el área de Roma, Asia Menor, que hoy es Turquía, se llama Turquía hoy, todo lo que era Roma, Grecia, Asia Menor, donde la iglesia se establecía. Miren lo que pasaba, hermanos. La iglesia se establecía e inmediatamente, básicamente inmediatamente, la iglesia comenzaba una obra de misericordia sobre la gente que le rodeaba. Dice el libro de los Hechos, tenían favor con todo el pueblo. Es decir, no se preocupaba la iglesia solamente por las nuevas personas o familias que se incorporaban a la iglesia, sino que tenían que ver con todas las ciudades, pueblos y naciones en los que la iglesia hacía vida pública. Ahora, esto pareciera una simpleza, pero perdónenme, no lo era. No lo era porque estas eran naciones, estos eran pueblos que no practicaban la misericordia. Pero fueron los cristianos que comenzaron a practicar esa obra de misericordia y comenzaron a proveer para las necesidades de la gente. Al que estaba enfermo se acercaban, oraban, imponían las manos y se sanaban. A los que estaban muertos de hambre, la iglesia en la repartición diaria también les daba comida a ellos para que vivieran ellos, sus mujeres, sus hijos. Tenían favor con todo el pueblo. Y si todavía cree que esto era una simpleza, quiero decirle que eso que hacía la iglesia, marcó al mundo entero. Hasta el día de hoy, el mundo hace obras de misericordia basado en el testimonio de nuestra amada iglesia cuando comenzaba y cuando en ese tiempo nadie hacía eso. ¿O me va a decir usted que los romanos se distinguían por ser misericordiosos? Mentira, no lo eran. Lo único que querían hacer estos césares era satisfacer su megalomanía. Pero los cristianos comenzaban a compartir con todo el pueblo. Miren hasta dónde llega la acción del Espíritu Santo. Por eso es que, reitero, no podemos leer el libro de los Hechos y quedarnos nada más en el relato, porque ese relato significa algo. Es como si usted se acerca a un árbol y nada más ve la rama, cuando el árbol está lleno de ramas. Sí, lo que quiero ver con ustedes hoy
es que este árbol está lleno de ramas. Bueno, la iglesia practicó esa obra de misericordia que, como les dije, ha llegado hasta nuestros días. Yo bendigo a Dios por naciones como las naciones europeas, como los Estados Unidos en América, la Cruz Roja, etcétera, que cuando hay una desgracia en el mundo siempre están allí. Quiero que sepan ustedes que eso nació con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo de la era cristiana. Alabado sea el Señor. ¿Hasta dónde pueden llegar nuestras acciones a influir en el mundo en que vivimos? No se crean que somos unos cuantos, hermanos. Seremos unos cuantos y hasta que Cristo venga seremos unos cuantos también. No está esperando que sus templos se llenen. No está esperando nada de eso. Ore a Dios para que sea así. Pero usted y yo accionamos a donde Dios nos puso, hasta que Él nos llame a su presencia, con la convicción de que por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Dios sala este mundo, porque ahora nosotros somos la luz de la tierra. Así que aprestémonos a vivir el testimonio que Dios nos ha desafiado a vivir como iglesia. Así que la iglesia aprendió desde el principio a recibir la palabra, a bautizarse y a agregarse a la iglesia. Y dice, los que recibieron la palabra, porque, vaya, cuando lees la Biblia entre líneas te das cuenta que no todos recibieron la palabra. Pero los que la recibieron, esos se bautizaban. Esos se agregaban a la iglesia. Y en el primer discurso de Pedro, 3,000 personas más o menos se agregaron a la iglesia. Imagínense ustedes. Así que la receta es predicar, 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 predicar. Ay, Señor, ¿que quién se va a encargar? Señor, yo mismo, mándame a mí, envíame, yo soy. Pero predicar, predicar, predicar. Disponernos a hacer iglesia, porque la gente va a venir y nos va a preguntar, como le preguntaron a Pedro, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ya nos dijiste, ya nos hablaste, que es Jesucristo, que Jesús es el Mesías. Nosotros hemos creído ahora. Nosotros nos hemos bautizado y nos agregamos a esta comunidad de fe. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tremendo. Viene la gente a la iglesia y la gente pregunta, ¿qué tenemos que hacer? No podemos permitir que la gente se quede sentada, nada más esperando. ¿Esperando qué? Hay que decirle a la gente lo que hay que hacer. Este es el plan. Esta es la manera como la iglesia ve las cosas. Esto es lo que estamos haciendo. Esto es lo que queremos hacer. Síganme, vengan conmigo, involucrar a la gente. No dejar a los hermanos ahí nada más sentados. No, venga hermano, vamos a seguir trabajando y a seguir sirviendo a Dios. Así que ellos preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¡Qué maravilla, hermanos! Dice la Biblia, 1, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 2, perseveraban en la comunión unos con otros. 3, perseveraban en el partimiento del pan. Y 4, perseveraban en las oraciones juntos. Por un lado, recibían la palabra, se bautizaban y se agregaban a la iglesia, pero tan pronto se agregaban a la iglesia, inmediatamente, no esperó, era inmediatamente. Los apóstoles y los discípulos los involucraban, no esperaban, los involucraban. ¿En qué? Aquí está la doctrina apostólica. Esto fue lo que nos enseñó Jesús. La doctrina apostólica no era más, hermanos, que lo que Jesús ya les había enseñado a sus apóstoles y a los discípulos, y que muchos de ellos no entendían, pero con la venida del Espíritu Santo entendieron, y no solo entendieron, sino que lo practicaban. Y no solo lo practicaban, sino que lo enseñaban. Bendito
el nombre de Jesús. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque cuando hablamos de una iglesia llena de vida, hablamos de eso. Una iglesia que no se detiene. Una iglesia que está en continuo andar, trabajar. En una continua fatiga. En un continuo trabajar, buscar, hacer lo de Dios. Y los ojos de ellos veían la gloria de Dios. Bueno, si queremos ver eso, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Igualito que ellos. El único asunto es que ellos no tenían un modelo de iglesia a seguir. Ellos estaban escribiendo la historia. La bendición nuestra es que la historia que nosotros estamos escribiendo está sobre la historia que ellos ya escribieron. ¡Qué bendición! Si es que estamos a 2000 y tantos años después, y ahí está la fórmula que Dios pone delante de nosotros para entender cómo la iglesia vivió, cómo la iglesia vio la gloria de Dios. Por eso es que le decía hace un momento, hermanos míos, que no podemos ser tan simplistas y ver el libro de los Hechos como si fuera un libro para hacer teología o de... A ver, dice el libro de los Hechos, muchas señales eran hechas por los apóstoles. Usted no puede hacer teología sobre eso, porque usted se da perfecta cuenta cuando lee el libro de los evangelios y finalmente las cartas apostólicas. Usted se da perfecta cuenta que no solo los apóstoles hacían maravillas. Por ejemplo, Apolos no era un apóstol y hacía maravillas también. Cuando usted lee, por ejemplo, que tenían todas las cosas en común. Usted no puede hacer teología de eso y decir que toda la iglesia tenía todas las cosas en común, porque no era literalmente así. A ver, si tenían todas las cosas en común de tal manera que vendían sus propiedades y la ponían a los pies de los apóstoles, entonces ¿qué pasó con Ananías y Zafira? Ellos no tenían todas las cosas en común. Porque ellos querían ser reconocidos. Pareciera ser como que el que ponía las propiedades, la venta de las propiedades a los pies de los discípulos, por lo menos recibía un reconocimiento público. Se hablaba de ellos en público. Así que estos quizá, por lo menos eso es lo que puedo leer entre líneas, estos quizá vendieron la propiedad y retuvieron parte y la otra parte la pusieron a los pies de los apóstoles como para decir, hey, nosotros también lo hicimos. Tenemos algo de fama en medio de la congregación de los santos. Y ya ustedes saben la historia. Pero por los que no la saben, me permito por lo menos señalarles lo siguiente. Ananías murió producto de su enfrentamiento con Pedro. Más bien Pedro lo enfrentó y le dijo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Siendo esta propiedad tuya, no te quedaba a ti, no tenías que venderla, pero la vendiste. Y mentiste no a hombres, sino al Espíritu Santo, porque dijiste que la vendiste por tanto, y no fue cierto. Y en ese mismo momento Ananías expiró, murió. Y unos muchachos que estaban sirviendo en el templo lo sacaron y lo llevaron a enterrar. 3 horas después, dice la Biblia, su mujer entró. Y Pedro le preguntó, Zafira, ¿vendieron la propiedad en tanto? Y ella dijo, sí. Y Pedro le dijo, ¿por qué has mentido al Espíritu Santo? Los mismos que sacaron el cadáver de tu marido sacarán el tuyo. Y en ese momento también expiró ella. ¿Tenía todas las cosas en común? Podemos decir de manera simple y general que sí tenían todas las cosas en común. Pero cuando usted lee los elementos o las inferencias que hay en la misma Biblia acerca de esa expresión que tenían todas las cosas en común, usted se da perfecta cuenta que todas las cosas no estaban en común. No estaban. A ver, tenían en común todas las cosas. Pero los griegos, que ya pertenecían a la nueva iglesia, comenzaron a murmurar, y la palabra dice murmurar, porque las viudas de ellos no eran atendidas en la repartición diaria, sino que primero tomaban a la viuda de los judíos.
Pero a ellos, sus viudas, iban de último si quedaba. Y ellos comenzaron a murmurar, y los apóstoles, sabiendo que ellos murmuraban, se reunieron y determinaron que había que elegir hombres. 1, de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo, para que sirvieran a las mesas, sirvieran a las mujeres y no siguiera pasando eso. Porque no era justo que ellos dejaran la predicación del Evangelio para servir las mesas, nunca desmeritando, nunca desacreditando la importancia que era servir las mesas. Lo que pasa es que ya ellos tenían una misión que el mismo Jesús les había encomendado. Eso no fue una cosa que ellos dijeron de que, bueno, nos parece que lo que debemos hacer. No. Jesús les dijo, vayan a ellos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y ellos tenían eso muy claro. Muy claro. Entonces ellos juzgaron que no era justo dejar de hacer lo que el Señor les había dicho que tenían que hacer para ir a servir a la mesa. Así que buscaron. Entonces, tenían todas las cosas en común. Bueno, hermanos, tenemos que mirar esto con un hilo más delgado. Muy bien. Así que estas eran las cosas en las que la iglesia del Señor estaba inmersa todos los días. En el libro de Juan, Jesús hace un planteamiento acerca de su resurrección. Y quiero acotar el planteamiento de Jesús acerca de su resurrección, lo mismo que registra Mateo, porque esto forma parte de esa doctrina apostólica, la doctrina. Acuérdense que la iglesia comenzaba de una vez a practicar la doctrina de los apóstoles. O sea, la iglesia comenzaba a aprender. Y cuando la iglesia comenzó a aprender, la iglesia comenzó a poner por obra, o sea, a practicar, a ejemplificar. Y como consecuencia de que la iglesia aprendía y practicaba, simplemente seguía un proceso natural. La iglesia seguía compartiendo lo que había aprendido y había practicado. Miren ustedes, no era un asunto de saber un concepto teológico y quedarse ahí adornando el asunto. No, era un asunto de comprender, creer, entender, practicarlo nosotros en nuestra propia vida y accionarlo, compartirlo con otros. Así que ellos entendían que la doctrina de los apóstoles incluía un montón de cosas. Por ejemplo, la doctrina de la resurrección de Cristo, la doctrina de nuestra propia resurrección, por ejemplo, la doctrina del amor, 1 Corintios 13, del 1 al 3. Es decir, la doctrina que les había sido enseñada y que ellos debían practicar y como un proceso natural enseñarla también a otros. Así que Jesús, enseñando sobre su resurrección, porque hubo varios escenarios en los que Jesús enseñó sobre su resurrección, pero quiero acotar por lo menos uno para que vayamos mirando la profundidad y el alcance de la práctica de estas doctrinas. Estaba Jesús en Jerusalén y se acerca Jesús al templo y mira a los cambistas. ¿Qué hacían los cambistas? Los cambistas eran personas que habían sido puestas allí en el patio del templo por los sacerdotes y su función era simple, sencilla y llanamente cambiar dinero y transformar esos dineros en la ofrenda que cada quien se acercaba al templo a ofrecer. Es decir, si usted venía a Jerusalén a adorar en el templo, vamos a suponer, usted traía su dinero que usted utilizaba para comprar, usualmente dependiendo del país, de la ciudad, del pueblo al que usted pertenecía.
Vamos a suponer que usted era gringo y traía dólares, pues. Pero con esos dólares usted no podía comprar las ofrendas para ofrecerlas en el templo. Usted iba a los cambistas y les decía, aquí tengo $100. Y ellos les daban a ustedes su equivalente en unas monedas que se llamaban ciclos tirios. Tirios porque se hacían en la ciudad de Tiro. Esos ciclos tirios los utilizaban para convertirlos en los animales que usted podía comprar con ese dinero para poderlo llevar a los sacerdotes que estaban esperando que usted se los entregara para sacrificarlos en el templo. Esa era la mecánica. Así que es de suponer que los que traían $5, por decirles algo, que le podían dar por $5, de repente una palomita. Y los que traían $1,000, les podían dar un buey. Yo no sé. Hasta allá no me metí. Pero el punto que quiero señalar con esto es que Jesús, viendo el tráfico, porque había un tráfico humano de influencia, Jesús vio eso y se acordó de lo que dijo el profeta Isaías. Mi casa será llamada casa de maleantes, de ladrones, de saqueadores. Eso era lo que Isaías estaba viendo 700 y tantos años antes de que sucediera. Y Jesús, citando esa palabra, volteó la mesa de los cambistas, en señal de que el templo de Dios es para todos, no para unos cuantos. Pero bueno, ese tipo de sistema de ofrendas había hecho que fuera para unos cuantos. En ese momento, los que le veían hacer eso, se acercaron a él y le preguntaron. Estoy hablando de los fariseos. ¿Tú con qué autoridad haces esto? Danos por lo menos una señal para saber con qué autoridad haces esto. Y Jesús les dijo, no, esta generación perversa pide señal, pero señal no les va a ser dada, salvo la señal del profeta Jonás. El punto aquí es que Jesús está acotando ¿a qué cosa? A su resurrección. La señal del profeta Jonás era la resurrección de Jesucristo. Él está hablando de su resurrección. En otro escenario dice otro de los discípulos, Jesús les habló diciendo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y dice que cuando Jesús resucitó, se acordaron que hablaba de su propio cuerpo. Eso lo acota Juan en el Evangelio de Juan. Los otros evangelistas no dicen eso. Ahora, hermanos, traigo todo esto a la mesa para que veamos el alcance de la doctrina de los apóstoles. El alcance de la doctrina de los apóstoles, porque cuando Jesús dijo eso, ellos no entendieron. Observe eso. Pero cuando Jesús resucitó, dice, se acordaron de lo que Jesús les había dicho. Y así fueron sucediéndose y transcurriendo una y otra vez tantas experiencias en la vida de la iglesia. Si no podemos quedarnos nada más pensando de que muchas señales eran hechas por los apóstoles y la gente sacaba a los enfermos y Pedro pasaba y nada más su sombra los tocaba y eran sanados. No podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos allí porque el relato es más amplio que eso y lo que había pasado era más profundo que el relato que estamos leyendo. Por eso es que hace un momento les decía, no podemos hacer teología con el libro de los Hechos. Todo lo contrario, es la evidencia de algo profundo que había sucedido y que estaba sucediendo en aquel tiempo y les propongo yo, hoy también sucede con la iglesia del Señor. Cosas tristes que sucedieron, por ejemplo, Herodes, megalómano, loco, no era judío, pero se casa con una judía para, legalizar su estatus de rey de los judíos, pues. Pero él no era judío, era un loco, era un megalómano, todo quería ser grande, al igual que su papá. ¿Y qué sucede, hermanos?
Dice la Biblia que prendieron a Jacobo y prendieron a Pedro. Y Jacobo, el hermano de Juan, murió a espada por Herodes. A ver, pues, ¿qué de tremendo hay en eso? ¿Cuánta alegría provocó eso en el pueblo, en la iglesia naciente? Ninguna, quiero decirle. Todos estaban tristes. El libro de los Hechos no dice que la gente se preguntaba esto, pero yo asumo que la gente se preguntaba, Señor, Jacob, un hombre de Dios, que te ha servido con todo el corazón, ¿cómo es posible, Dios, que este loco lo haya matado a espada? Pero bueno, eso fue lo que sucedió. ¿Y qué hacía la iglesia cuando eso pasó? Cuando este momento de incertidumbre, de dureza, de dolor, ¿qué hizo la iglesia? Dice, la iglesia hacía sin cesar oraciones. ¿Por quién? Por Pedro. Porque el otro ya estaba muerto. Jacobo, que fue aprendido con él, ya estaba muerto. Así que, hermanos, tenemos que ser honestos. Las vicisitudes, el sufrimiento, nunca estuvo fuera de la perspectiva y vida de la iglesia. Así que, cuando hablamos de una iglesia llena de vida, tenemos que incluir también como parte de esa vida el sufrimiento, la tristeza, la desesperación. A ver, en este sentido, Pedro estaba preso, ya Jacobo estaba muerto, como bien saben ustedes y revisamos en el libro de los Hechos. Pero la realidad era una. Dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y nuevamente acotamos el punto de que la iglesia estaba triste. La iglesia no celebraba la muerte de Jacobo. Quien celebraba la muerte de Jacobo era Herodes, el megalómano ese, él sí la celebraba. Y el pueblo judío que se alegró con la muerte de Jacobo. Ellos sí estaban de fiesta. Pero la iglesia judía que estaba en Jerusalén no se alegró de esa situación. Pero ¿qué hizo la iglesia frente a esta desgracia de la muerte de un compañero, de un amigo, de un hermano? Bueno, la iglesia hacía oración continuamente por Pedro, porque había sido aprendido por Herodes, y Herodes lo que planeaba simplemente era sacarlo al pueblo el día de la Pascua para condenarlo públicamente y matarlo. Porque lo que Herodes quería era congraciarse con el pueblo judío porque estaban contentos por la muerte de Jacobo. Así que si estaban contentos por la muerte de Jacobo, también se iban a alegrar con la muerte de Pedro. Así que esa era la decisión de Herodes. Y Pedro fue condenado y encarcelado. Estaba Pedro encarcelado con 4 sesiones de guardias y profundamente dormido. Yo me pregunto cómo es posible dormir tan plácidamente cuando está siendo o ha sido condenado básicamente a muerte, como él sabía que había sido condenado. Porque antes de ser sacado al pueblo para condenarle, ya había sido previamente condenado por Herodes. ¿Cuál es el punto aquí? Bueno, dice la Biblia que un ángel del Señor llegó en la noche a la cárcel y le tocó el costado a Pedro. Y le dijo, Pedro, levántate. Y Pedro se levantó en medio de la noche, en medio de la profundidad de su sueño, y me deja pensar, pues cuando a ti te despiertan, no sé si a usted le ha pasado, seguramente a usted no le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado que algo me despierta en lo profundo de mi corto sueño y quedo desubicado, no sé ni en qué cama estoy durmiendo, no sé la hora, no sé el día, o sea, estoy totalmente desubicado. Así que me imagino que a Pedro le pasó lo mismo. El ángel, Pedro, levántate. Y Pedro más o menos ahí se abrió los ojos, se levantó y el ángel le dice, incorpórate, siéntate, átate el cordón del calzado, de la sandalia. Y Pedro comenzó a atarse los cordones. Levántate, Pedro, y envuélvete en la túnica. Y Pedro se envolvió en la túnica y comenzó. Ahora le dije, sígueme. Y Pedro siguió al ángel. Pero Pedro pensaba que estaba soñando o estaba en una situación un poquito surreal, pues. Y no se dio cuenta Pedro de lo que estaba pasando realmente hasta que llegaron a una calle y el ángel desapareció y lo dejó solito en la calle.
Pedro entendió en ese momento, hombre, verdaderamente Dios ha enviado a su ángel, dijo Pedro. Así que lo que se le ocurrió de manera inmediata es ir a la casa de María, la madre de Juan Marcos, y ahí estaban muchos discípulos y los apóstoles, estaban orando. ¿Orando qué? Bueno, intercediendo por Pedro. O sea, ya era real que Jacobo había muerto, así que estaban intercediendo por Pedro. Señor, por favor, por amor a Jesucristo, por amor a nosotros, ayúdanos Dios, por favor, saca a este hombre de la cárcel, ten misericordia. Bueno, pues, ya Dios había tenido misericordia y llega Pedro a la casa donde están orando y comienza a tocar la puerta. Pedro toca la puerta y nadie le abre. ¿Por qué? Porque los apóstoles que están intercediendo por él están dentro. Señor, ten misericordia. Señor, esto. Pero Pedro estaba afuera tocando y nadie le escuchaba. Hasta que una chica llamada Rode salió corriendo, escuchando el tintineo de la puerta, y llega y escucha a Pedro que dice, ábreme. Ella conocía a Pedro, así que también conocía su voz. Pero emocionada, se regresó donde estaban los apóstoles orando y dejó a Pedro afuera y no le abrió la puerta. ¡Qué barbaridad! Pero estaba orando con los apóstoles por Pedro y no le abrió la puerta, pero ella también estaba orando ahí, pues. Y cuando llega, sacan los apóstoles de su estado de oración y todo aquello, y los apóstoles le escuchan decir, Pedro está allá afuera. Y le dicen a Rode, tú estás loca, estás fuera de sí. Estoy orando para que Dios saque a Pedro de la cárcel. Me dicen que Pedro está afuera y yo digo, estás loca. Óyeme, qué bárbaro, ¿ah? Bueno, eso nos pasa a nosotros. Igualito nos pasa. Es que Dios nos sorprende, pues. Dios va más allá de nuestros pensamientos. Y algunas veces, hermanos, le pedimos a Dios algo y Dios va más allá. Con esto voy cerrando. Un amigo me llamó hace unas 2 semanas atrás y me dice, Euclides, por favor, ora por mi esposa, que está con COVID en el hospital. Y oramos por ella, hermanos, oramos. Y a los 3 días la señora murió. Qué tristeza, qué dolor. Creo que no había pasado ni una semana, cuando una amiga de mi esposa que trabaja con ella, desesperada una noche, llama a mi esposa y le dice, por favor, Marta, ora porque mi hijo se acaba de caer de un 2º piso. Un niño de 3 años, ¿cómo puede caerse de un 2º piso? Bueno, ahora no vamos a hablar de eso. El niño cayó de un 2º piso y llegó a un estado de destrucción su propio cuerpo al hospital, que una vez que los médicos hicieron todo lo que podían hacer, dijeron, bueno, ya no nos queda más nada que esperar. Pero estábamos orando. Y llamamos a la iglesia, llamamos a los hermanos y a las hermanas, ayúdenos a orar por este niño de 3 años. Que Dios tenga misericordia. Hermanos, y a los 10 días el niño había salido del hospital. ¿Qué quiero decirles con esto? Como iglesia, no estamos abstraídos de la adversidad, sino que tenemos que enfrentar la adversidad también. No era un asunto nada más que señales eran hechas por la mano de los apóstoles y la gente se sanaba y sacaban los cuerpos de la gente para ver si por lo menos la sombra de Pedro los tocaba. Si nos quedamos ahí, nos quedamos nada más en una ramita, pero el árbol tiene muchas ramas. Así que cuando hablamos de la iglesia y la vida abundante de la iglesia, es necesario que hablemos de todos los elementos que rodearon la vida de la iglesia. Por eso les decía al principio que no podíamos utilizar el libro de los Hechos para hacer doctrina, porque el libro de los Hechos lo que está es relatando algo importante que pasó y es lo que tiene que ser enfocado. Lo importante que pasó, el derramamiento del Espíritu Santo, fue lo que les permitió a ellos operar y enfrentar hasta la adversidad en sus vidas. Y todo no fue color de rosa, porque había también entre ellos diferencias. Y digo qué diferencias. No eran diferencias nada más que yo no estoy de acuerdo con esto y tú estás de acuerdo con lo otro. No. Eran diferencias tan serias como las del Concilio de Jerusalén, cuando los apóstoles tuvieron que intervenir. ¿Por qué? Porque había un grupo de hombres judíos cristianos. Eran judíos que habían profesado que Jesucristo era el Mesías. Esos
que estaban allí en Jerusalén decían: ok, Jesucristo es el Mesías, nuestra justificación es por fe, pero hay que circuncidarse. Y esto trajo un problema a la iglesia gentil, porque Pablo decía: esto no es así. Y luego el testimonio de Pedro en la casa de Cornelio también vio que no era así. Pedro decía: lo mismo que nos pasó a nosotros, le pasó a los gentiles en la casa de Cornelio. Ahora entiendo que Dios no hace diferencia entre judíos y gentiles. Y se decidió por consenso, los apóstoles decidieron por consenso: bueno, los gentiles no tienen que circuncidarse, ¡gloria a Dios! Pero también dijeron: los gentiles deben abstenerse de comer carne de ahogado. Carne de ahogado era: agarraban al animal y lo estrangulaban. Y la idea era: córtenle la yugular al animal para que toda la sangre salga y luego comer la carne del animal. Así que absténganse de comer de ahogado, absténganse de comer alimentos que ustedes saben que han sido sacrificados a los ídolos, absténganse de esas cosas. Y entre otras, no tienen que circuncidarse. ¡Gloria a Dios! Pero sí hubo diferencia. Tanto así que la Biblia dice que por este asunto, vaya, las diferencias eran tremendas, eran vehementes. Así que, como les decía, los apóstoles tuvieron que intervenir. Bueno, hermanos, termino con esto. La iglesia del primer siglo no tuvo exento de estas experiencias. La iglesia del siglo XXI tampoco lo está. Hay muchas diferencias entre nosotros, muchísimas. Sin embargo, la iglesia ha aprendido desde Pentecostés hasta el día de hoy a convivir, a trabajar y a servir al Señor en medio de sus diferencias. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu de Dios ha sido la norma. Cuando la iglesia abre la puerta del corazón, como nosotros la abrimos, y abre la puerta de la iglesia como nosotros la abrimos, entonces le permitimos al Espíritu de Dios que intervenga. Y lo que sucede entonces es que una situación que envía el infierno para la destrucción de la obra de Dios se convierte en todo lo contrario. Entonces la iglesia crece, porque dice el libro de los Hechos que Dios añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Y eso era lo mismo que pasaba hoy. Es lo mismo que pasa hoy. Así que, amados míos, cuando hablemos de la abundancia de vida de la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, pensemos, eso no cambió por todos los siglos hasta el día de hoy y no cambiará hasta que venga el Señor. ¿Qué les parece si oramos? Oramos a Dios para pedirle: Señor, si faltamos a esto, si nos tomamos nosotros mismos el poder de la decisión y de la dirección de las cosas y no te lo dimos a ti, tenemos que pedirle a Dios perdón, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y no quiero decir que no tenemos que planear, y no quiero decir que no tenemos que hacer nuestro esfuerzo para dirigir y para trabajar, todo lo contrario, tenemos que ser muy vehementes en eso. Pero tenemos siempre que mantener la puerta del Espíritu Santo abierta en todo el haber de la iglesia. Es la única forma, hermano, no hay otra. No hay otra. Abrir las puertas de Dios, las puertas del corazón al Espíritu de Dios. Oramos esta mañana hermosa, Señor, que tú nos regalas. Oramos dándote gracias por la oportunidad de acceder a tu palabra. Palabra de vida, palabra llena de desafíos. Palabra preciosa que nos permite ver en profundidad cómo tú eres, cómo tú haces, cómo tú hablas, cómo tú planeas y cuáles son tus intenciones, Señor. Qué bendición es ver la Biblia en profundidad, en su contexto, en su magnitud. Y tú sabes, Señor, que el tiempo se nos ha quedado corto para hablar de tantas cosas que quisiéramos compartir. Pero sea tu nombre bendito, Señor, por la oportunidad que nos has dado como hijos tuyos de servirte en medio de la congregación de los santos para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora quiero hablar a ti que estás en este momento viéndome. Quiero decirte que de repente llegaste aquí y estás mirando lo que estamos compartiendo en este momento y dices: bueno, yo creo que Dios está
queriendo hacer algo en medio de la iglesia, pero en lo que a mí respecta, como que sí y no, como que más o menos. Yo quiero decirte que no es más o menos. Quiero decirte que Dios también te busca a ti. Y si llegaste a esta sesión y estás escuchando lo que acabamos de decir, eso mismo que Dios hace con la iglesia, quiere hacerlo contigo. Y la única manera es que seas sincero y abras tu corazón al Señor, como lo hice yo, y lo han hecho muchas personas durante muchos años. Invita al Señor Jesús a entrar a tu vida y seguro que comenzarás a vivir una gran aventura para la cual Dios te creó. Así que te pido que hagas conmigo esta oración. Esta oración va a abrir la puerta, una puerta nueva, a una vida nueva que tú no conoces. Repite después de mí esta oración. Señor Jesús, gracias porque me amas, Señor. Y gracias por la oportunidad que me das de acceder a estos principios de la Biblia que antes yo no conocía, o por lo menos no los había visto desde esa perspectiva. Te doy gracias, Señor, por tomarme en cuenta y por hablar conmigo. Ahora quiero ser sincero contigo, Dios, y abrirte mi corazón. Quiero abrir mi corazón para que tú entres y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Entra en mi vida, sé mi Señor. Quiero que seas mi Señor. Quiero que seas mi Salvador. Y te ruego, Señor, que perdones mis pecados, que son muchos. Dame la gracia de vivir una vida nueva, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que Dios te bendiga. Gracias por el tiempo que te has tomado en compartir con nosotros esta pequeña palabra que hemos compartido contigo. Gracias. Que Dios te bendiga y te prospere en tu camino. Amén. Damos gracias a Dios por la tremenda palabra que hemos recibido. Si desea consejería o presentar una petición de oración, no olvide que puede escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 6999-3777. Repito, 6999-3777. También queremos recordarles a participar de nuestras diferentes reuniones por Zoom. Todos los martes, ayuno y oración desde las 9 de la mañana. Los viernes, no olvides que como familia te esperamos al estudio bíblico, que inicia desde las 7 de la noche. Los sábados tenemos escuela sabatina de 3 a 5 y nuestras reuniones juveniles desde las 8 de la noche. Todos los domingos, nuestros niños tienen una cita a partir de las 9:30 con nuestra escuela dominical. Y luego, a las 10, tenemos nuestro servicio dominical. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales. Dios te bendiga. Esperamos en el Señor que pases una excelente semana. Saludos.